¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Sale el Jueves, el espacio donde yo, Eric Villaseñor, los acompaña cada jueves para hablar de todo lo que llega al cine, a las plataformas y unas cuantas noticias ahí de cine. Esta semana tenemos un programa bastante lleno, bastante interesante, pero antes que nada vamos a agradecer a Enlace 13 por el espacio tan bonito que nos presta cada semana. Las redes sociales van a estar apareciendo por aquí abajo, en WhatsApp 844-300-0013, ese ya me lo sé de memoria. Las redes sociales, ahí busquen Enlace 13, les van a salir absolutamente todas, están en todos lados, entonces por ahí vayan a buscarlos y también síganle las redes de Sale el Jueves, que están ahí sufriendo algunos cambios todavía. En este proyecto ya estoy un poco más solo, entonces me cuesta un poco más de trabajo, pero poco a poco vamos a ir haciendo las cosas bien. ¿Qué les parece si para comenzar hablamos de las noticias de esta semana? Son 4 como siempre, pero pues son bastante interesantes, así que vamos con las noticias de Sale el Jueves. Pues amigos, Almodóvar vuelve a la pantalla grande. Luego de presentar el año pasado el cortometraje Extraña forma de vida, el director español Pedro Almodóvar estrenó su más reciente cinta, La habitación de al lado, estelarizada por Tilda Swinton y Julianne Moore, convirtiéndose en su primer largometraje en habla inglesa de toda su carrera. Hace apenas unas semanas pudimos ver el primer avance de la cinta, el cual nos contará la historia de una relación entre una escritora y una mujer en crisis por su forma de llevarse con su hija. La producción fue recibida con 17 minutos de aplausos y compite por el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia, por lo que se posiciona como una de las favoritas para el galardón. Si saben, a mí me molesta bastantísimo los minutos de aplausos que dan en los festivales de cine, porque me parecen que no reflejan en realidad lo que es el cine, pero sí podría ser que den una pista, ¿no?, para lo que podría llegar a suceder dentro de los festivales y de las temporadas de premios. Pedro Almodóvar no es santísimo de mi devoción, pero tiene varias cintas bastante buenas. La última que vi de él, cinta ya largometraje, fue Madres Paralelas, si no mal recuerdo. Creo que es un director que sabe hacer las cosas, un poco polémico, y si queremos recordar una de sus cintas más llamativas, La piel que habito, creo que todas las hemos visto, pero como dice la noticia, es la primera película en habla inglesa. Ya veremos qué tal lo hace. El cortometraje Extraña forma de vida es también en habla inglesa, le fue bastante bien y ya sabemos cómo dirige este español, entonces estaremos esperando a que llegue, esperemos que llegue antes de que acabe el año, para que en el próximo año podamos verla en la temporada de premios y pues ahí compitiendo también por algún Oscar, que probablemente va a suceder. Pero vámonos con la segunda noticia de esta semana, porque al parecer tendremos una precuela de Rocky. Luego de que Sylvester Stallone perdiera parte de los derechos de la saga de Rocky, el actor, productor y guionista estadounidense dio a conocer que ha comenzado a trabajar en las primeras páginas del guión de la precuela del boxeador ficticio más famoso del cine. Fue durante una entrevista en el podcast Inspire Me, donde el histrión reveló que la trama se colocará justo antes de la primera película y comparó la historia con una trama clásica de Disney al estilo La Dama y el Vagabundo, solo que colocada en el mundo real de un Rocky de 17 años. Aún sin fecha de estreno, aún no se sabe si será una serie o película. Qué bueno que regresa por fin a la saga original Sylvester Stallone, después de que se la arrebataron por ahí del 2011, 2015 más o menos, y que hicieron todas estas secuelas con Creed, y la última de Creed, que es Creed 3, sinceramente fue una película muy mala. Qué bueno que vuelve a tomar el control, pero de una forma diferente, haciendo una precuela. No sé si queremos ver qué pasó antes con Rocky Balboa. Sinceramente yo no tengo muchas ganas de saber, ni me estoy seguro que sea como la gran historia que contar, sobre todo si tiene 17 años y aparte quién lo va a interpretar. Ya lo veremos. Sabemos que Sylvester Stallone sabe escribir, por algo hizo Rocky. Él es como una forma de entender el cine, lo que hizo, y una clase de guión. Si queremos entender el guión, tenemos que ver Rocky a fuerza. Si queremos estudiar cine, tenemos que ver Rocky. Entonces, probablemente sea algo bueno, pero ya estaremos viendo qué pasa con esta precuela. ¿Qué les parece si nos vamos con la tercera noticia de esta semana? Porque al parecer tendremos ahora también a un Mickey muy sangriento. Harto de las versiones de personajes clásicos como Winnie Pooh, Peter Pan o Bambi, pero en una versión violenta y sangrienta, pues ahora tenemos el primer tráiler de Screamboat, una adaptación libre de la versión de Mickey Mouse de 1928 que perdió
adquirió sus derechos el 1 de enero de este año. La cinta, producida por la misma persona que está detrás de Terrifier 2 y The Mean One, que es la versión maléfica de El Grinch, llegará a las salas de cine el próximo año y contará la historia de un grupo de jóvenes que tratan de sobrevivir a Steamboat Willie, el primer Mickey de la historia, mientras los persigue por Nueva York. Si sabemos lo que pasó, por ejemplo, con Winnie Pooh, Blood and Honey, que a mí es una de las películas que más me ha decepcionado, no esperaba nada, pero que más me ha dolido y más me ha no gustado gastar en ellas en el cine, no esperamos absolutamente nada de esta película. Tenemos también una versión violenta de Bambi, una versión violenta de Peter Pan, una versión violenta de Fiona de Shrek. Ya está un poco gastado este recurso, pero también cuando pierden los derechos estos grandes personajes, pues se prestan estas adaptaciones que sabemos que son malas, que terminan por ser cintas muy serie B, pero que no funcionan del todo. Habrá un sector del público que les guste ver mucha sangre y ver a estos personajes muy entrañables, pero en otras versiones yo no soy fan, pero sabemos que las salas de cine se van a llenar, como pasó con Winnie Pooh, Blood and Honey, que hasta llegó una segunda parte, que es mucho mejor que la primera, porque sabemos también que mientras más dinero entre, mejor pueden ser las producciones. Pero sinceramente, yo no espero mucho, ya la estaremos viendo y seguramente vamos a ver muchísimas más adaptaciones de Mickey Mouse en versiones violentas y sangrientas. Pero vámonos con la última noticia de esta semana, porque ya tendremos una adaptación de Pedro Páramo, pero en Netflix. Una de las obras cúspides del realismo mágico tendrá su adaptación en la pantalla de la mano de Netflix. El primer avance de la cinta salió a la luz durante esta semana, luego de años de que la plataforma anunciara que buscaría producir algunos de los libros del escritor mexicano. La cinta, la cual será dirigida por el galardonado fotógrafo Rodrigo Prieto, se sitúa en los años 20 en tierras aztecas y estará disponible el próximo 6 de noviembre en la plataforma. El elenco estará conformado por actores de la talla de Manuel García Rulfo, Mayra Batalla, y Tenoch Huerta. Y pues Tenoch Huerta con esto marca el regreso a la pantalla después de que le dio vida a Namor y después también de los grandes escándalos y polémicas que ha tenido en los últimos años. Si estudias cine, si estudias comunicación o si estudias letras, yo estudié un par de años letras españolas, tienes que leer a Juan Rulfo y es obligadísimo leer a Pedro Páramo y también obviamente El Llano en Llamas. Ver una adaptación de esta historia, pero como en pantalla grande, ya había pasado, creo que por ahí del 40 y tantos, o sea, no es algo como nuevo, pero por fin vamos a ver algo moderno con esta historia. Vamos a ver cómo adaptan el realismo mágico, que termina por ser una cúspide dentro de la literatura en México. No es que no le tenga fe, vi el tráiler, Rodrigo Prieto se ve que lo está haciendo bastante bien, sabemos que su trabajo dentro de todas las cintas que ha hecho son buenísimas, entonces bueno, ya veremos qué sucede y también qué pasa con Tenoch Huerta y este regreso después de que también dijo unas declaraciones de que pues está muy deprimido por todo lo que le ha pasado, pero bueno, ya estaremos viendo después del 6 de noviembre, pero ¿qué les parece? Si vamos ahora a un pequeño corte y regresamos con un poquito más de Sale el Jueves con dos cintas que vamos a reseñar. Estamos de regreso aquí en Sale el Jueves, su espacio de cine favorito. Vamos a hablar ahora de una película que ha causado mucho revuelo porque como cada año escuchamos, es la película más aterradora del año. Claro que sí, siempre lo escuchamos. Y estamos hablando de Longlegs, esta película dirigida por Oz Perkins, un director que no es muy conocido, en realidad tiene poco trabajo. Si yo recuerdo algo de él es que hizo una cinta que no se llamaba Hansel y Gretel, al contrario se llamaba Gretel y Hansel, supongo que por algo de derechos debió haber sido eso. Pero es la misma historia que todos conocemos y aparte ha hecho otras cintas también como de terror ahí en Netflix que no han sido tan populares, pero llega con Longlegs. Longlegs, que es esta cinta donde tiene como protagonista a Nicolas Cage y Maika Munro, que parece que en verdad pudo haber sido la gran cosa del cine de terror, pero no lo fue. ¿Por qué no lo fue? Porque esto está dividiendo a la gente. A mí, te los digo de entrada, me encantó esta cinta como no tienen una idea, porque no tiene jumpscares, porque es muy corta, porque es un poco contenida y porque no sobreexplica, pero entiendo completamente que hay un montón de gente por ahí que la van a odiar. ¿Qué les parece si damos primero una pequeña sinopsis de lo que es la cinta? Nos cuenta la historia de Lee Harker, un agente del FBI que está
entrada de lleno en el FBI como nueva, pero que es súper popular y súper buena porque tiene aparte como una especie de premoniciones que tiene ahí en su cabeza y por ahí va resolviendo los casos, y le dan el caso exactamente de Longlegs, un asesino en serie que tiene décadas y décadas asesinando de una forma bastante extraña y que no se explican cómo ni por qué, porque cuando llegan a las escenas del crimen no hay nada, no hay nada que investigar. Al parecer los asesinatos son hechos por las mismas familias que terminan por matar, pero dejan cartas que pues están firmadas por este Longlegs. A partir de ahí todo se lleva como al caos cuando ella descubre que tiene una conexión muy cercana con Longlegs. Esta es la sinopsis básica, porque si les digo más voy a llenar de spoilers este lugar y no queremos eso porque pues, probablemente no vayan a querer escuchar eso. Es un guión, vamos a empezar hablando por el guión, escrito por el mismo Oz Perkins, que si entendemos un poco su cine, que ya yo he visto un poquito más de él, entendemos que el terror lo ve desde otra manera, lo ve desde una manera muchísimo más orgánica. Aunque copia un poquito de cosas de otras personas. Por ejemplo, aquí copia un poco la idea de Zodiaco de David Fincher. Lo mismo, un asesino serial que tienen que investigarlo desde el FBI. Y a partir de ahí avanza la historia. Lo que intenta ingresar como nuevo es que tiene un poco de cosas sobrenaturales, que vuelvo a lo mismo que decía al inicio, no lo sobreexplica. Y al no sobreexplicarlo parece una buena idea no sobreexplicarlo, pero al mismo tiempo parece que deja muchas cosas en el aire y que es un guión que no cuaja. Y es ahí el primer punto donde se lo doy completamente a las personas que le han criticado, que tienen razón. Es una cinta que si no entras en la convención parece que no habla de nada, porque estamos charlando tal vez de una historia que podría ser mucho más lineal, cómo es la investigación, hacia dónde voy, qué está pasando, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de un subtexto sobrenatural en el que toda la investigación en realidad no sirve para nada, porque no va a llevar a ningún lado. A pesar de eso, la historia avanza muy bien en un primer y segundo acto, aunque en el tercer acto sí termina por caerse cuando no sobreexplica, pero nos pone más en la cara la cosa paranormal. Y es como, ¿por qué haces esto, Oz Perkins? ¿Por qué? Pudiste haberte ido por un lugar muchísimo más abierto o mundano al explicarnos qué hacía este asesino para manipular a las personas, pero no lo haces. Te llevas a un lugar en el que no termina por funcionar. Y ahí es donde llegamos entonces a las actuaciones, porque la película se sostiene por sus actuaciones. Que está Maika Monroe, que es la que recordamos por una película que se llama Watcher en Netflix, no sé si la vieron por ahí. Yo la vi muy rápidamente antes de ver esta porque no quería perderme su actuación. Está bien, o sea, está bien hecho lo que hace. Es una chavita que tiene mucho talento, se nota, pero toda la película, que a pesar de que se centra en la actuación de Nicolas Cage, dura 10 minutos, a lo mucho 15, su actuación en pantalla. Creo que si nos vamos con las últimas cosas que le hemos visto a Nicolas Cage, que fue Dream Scenario y fue Renfield, que Renfield es esta readaptación de Drácula, entendemos que Nicolas Cage puede tener un paraguas de interpretaciones muy grandes. Tanto puede ser como un Drácula cómico, como puede ser un señor en Dream Escenario muy tétrico, y aquí a una persona, un asesino con un físico extremadamente raro, muy blanco, híjole, que en realidad sí da miedo cuando aparece, las pocas escenas que aparece, y sí, no da miedo, te da escalofríos, y termina por llevar él toda la película, a pesar de que, y sin ser spoiler, no les voy a decir qué pasa, en la segunda parte, en el segundo acto, él ya no aparece. Él termina su aparición en la cinta y todo se va hacia otro lado. A pesar, se siente su presencia dentro de la cinta. Y creo que es el gran acierto que tiene la película. El agregado de Nicolas Cage y de cómo él sabe llevar una actuación y que es el actor con peso dentro de la película. A pesar de eso, creo que no termina por cuajar de la mejor manera la forma en la que empata con esta chica, con Maika Monroe. ¿Por qué? Porque Maika Monroe se ve muy chavita y se ve que es un poco inexperta en esto y no hay una química, a pesar de que tiene una escena muy tensa, está en el tráiler, no es ningún spoiler, muy tensa de cómo se encaran uno al otro, pero no cuaja, no termina por cuajar. Y de ahí nos vamos entonces a la dirección y a la fotografía, porque es donde descansa estos pequeños fallos que tiene la cinta. El director es un director con experiencia, como ya lo dijimos, que copia o termina tal vez por no copiar, te inspiras. Cuando trabajas en cine o en cualquier cosa, escribiendo, haciendo lo que sea, te inspiras en las personas que te gustan. Se nota que se inspira en David Fincher muchísimo y se nota también mucho su inspiración en Hitchcock, porque sin hacer jumpscares, sin dar miedo así fácil, el susto fácil, logra
encuadrar una manera de hacer terror diferente. Y es un terror que podríamos llamar un poco más orgánico, no tan, no sé, editado, por así decirlo. Pero con la cosa esta sobrenatural se va un poco tal vez como por las ramas y no termina por cuajar. A pesar de eso, la dirección de actores y la dirección de escena es sumamente interesante por la forma en la que plantea todo dentro de un Estados Unidos en los años 90 con un presidente Bill Clinton, creo que fue del 92 al 2001, si mal no recuerdo, 94, estoy ahí un poco revuelto con los números, pero sí lo encuadran bien, lo logran hacer bien. Y si a la fotografía le agregamos que está hecha por un mexicano, Andrés Arochi, quien ha trabajado en muchos videos musicales, si les dijeran todos los que ha trabajado, no acabo, pero creo que él, como mexicano y como latinoamericano, tenemos una forma también diferente de encuadrar el terror y de ver el terror. No lo vemos tanto como los gringos, que sí es más de salto, lo vemos un poco más real, más vívido, y nos acerca muchísimo más a la historia. Para ir cerrando un poquito, la música, tanto el score como el soundtrack, está muy bien hecho, sobre todo el soundtrack, que guarda canciones que nos colocan un poco en la época, aunque se va un poco más hacia atrás, jala el carro hacia atrás, hacia los 80s, 70s, y el score me parece bastante interesante, aunque no encontré quien lo hizo, sinceramente me hubiera encantado, porque es tétrico, termina por ser bastante tétrico sin caer en el cliché de, no sé, el violín ahí para el miedo o las cosas muy tensas. No lo hace, afortunadamente no lo hace. Con todo esto que acabo de decir, parece que la película se divide en dos partes, en los que les va a gustar por lo que hace, por todo lo que acabo de mencionar, y los que no, simplemente por el hecho de que van a decir que no habla de nada. Para mí esta película merece un 7.5, no creo que sea la película más aterradora del año, pero sí creo que es la mejor película de terror que ha salido en el año. A pesar de que hemos visto muchas, vimos hace poco Entrevista con el Diablo, es buena, un poco más serie B. Esto creo que es un poco más para la gente que le gusta el cine de terror. Esta es mi calificación, 7.5. Ojalá puedan ir a verla a las salas de cine, se las recomiendo muchísimo, porque va a durar poco, lamentablemente va a durar muy poco, y aparte dura 1 hora 40. Si tienen solamente 1 hora 40 para ver una película, siéntense a verla. Probablemente me vayan a reclamar por recomendarles esto, pero vayan a verla. Vamos ahora a una pequeña pausa y regresamos ahorita en el último y tercer bloque de Sale el Jueves. Y estamos de regreso en este tercer y último bloque de Sale el Jueves. Ahora vamos a hablar de Kind of Kindness, la nueva película de Yorgos Lanthimos. Este Yorgos Lanthimos que ahora ha estado muy sonado, afortunadamente, porque fue ganador del Oscar a Mejor Película por Poor Things, una película que todos creo que vimos, a la mayoría de las personas la vieron porque, pues bueno, fue muy popular. Y antes de entrar en Kind of Kindness, quiero decir algo. Si vas a ver esta película pensando en que estás viendo Poor Things o que vas a ver Poor Things o que lo único que conoces del director es Poor Things o La Favorita, vete preparando mentalmente para odiar esta cinta. En cambio, si conoces más del trabajo del director y te gustan, como a mí, películas como The Lobster, El Sacrificio del Cuervo Sagrado o Canino, en verdad ve esta película. Dura 3 horitas, pero por favor tienes que sentarte a ver esta película. La cinta fue estrenada en el Festival de Cine de Cannes. Dividió a los críticos, también fue dicha como dos cosas, o una basura o una genialidad. Es una advertencia, al parecer, esto para saber a quién va dirigida esta cinta y qué vamos a ver. Vamos a hacer una pequeña sinopsis de la película. Nos cuenta 3 cortometrajes separados, pero unidos por algún hilo conductor que no tal cual es muy claro, pero sí. Y las 3 cortometrajes, si tuviera que reseñar cada uno, me llevaría aquí 20 minutos. Más bien les voy a decir que cada uno de estos cortometrajes habla de una condición humana. El primero habla de cómo podemos a veces ser obligados por nuestros jefes en los trabajos a hacer cosas que no queremos y qué tenemos que hacer para mantener nuestros trabajos. El segundo habla un poco como qué pasaría si un día pierdes a tu esposa, tu familiar, a tu novia, lo que sea, y al buscarlo y después encontrarlo te das cuenta que no es la misma persona, que cambió y que ya no crees que es él. Y el tercero es muchísimo más surreal porque habla de cómo lograríamos tener mediums en la vida real para regresar a la vida a la gente después de morir, obviamente. Básicamente esa es la sinopsis. Si tuviera que hablar de cada uno me llevaría un montón, en verdad, pero guarden esta idea porque es lo que van a ver. Van a ver 3 historias, perdón, no es una, son 3. Van a ver 3 historias que hablan un poco de la condición humana y de cómo los tipos de gentileza, como se llama la película, nos llevan a veces a hacer cosas que no queremos por quedar bien con el otro, por tener esta gentileza. A partir de ahí, el guión
dispara estas tres historias que exigen mucho del público. ¿A qué me refiero que exigen mucho del público? No son claras, son un poco rebuscadas, son muy sangronas y son hasta un poco pretenciosas. Y no hay una forma de decir pretencioso desde el lado bueno. Pero si vamos a intentar verlo como desde el lado bueno, sí es pretencioso desde una forma en la que te exige a ti como público querer ver esta cinta. Porque las reglas que plantea las mantiene de principio a fin en cada uno de los cortometrajes. Sí puede ser que si le empiezas a cuestionar y no entras, vuelvo lo mismo, como siempre, en la convención, vas a salir disparado de esta película y vas a decir, es que es una porquería, no tiene sentido y no tiene lógica. Tiene lógica para el mundo que está planteando dentro de cada cortometraje, pero no va a tener lógica si la piensas desde un mundo real. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque todo está lleno de interpretaciones de lo que deberían ser estos tipos de gentileza. Además de que el director Yorgos Lanthimos, lo sabemos perfectamente, es incómodo. Él sabe ser incómodo y quiere ser incómodo. Si vimos Poor Things, muchas personas se quejaron por la gran exposición era la palabra, no exponencia, perdón. No me parece que sea algo criticable dentro de Yorgos Lanthimos. Al contrario, Yorgos Lanthimos sabe perfectamente lo que está haciendo para provocar. Es un cine provocador. Si no quisiéramos ver este cine provocador, nos iríamos a ver otro tipo de películas. No voy a decir cuál porque tampoco se trata de denigrar a ninguna, pero Yorgos Lanthimos sabe transgredir dentro del cine, y aquí lo hace muy bien porque abre los textos y abre interpretaciones que nos cuestionan de maneras muy sutiles la forma en la que tenemos de ver la vida, aunque sí termina por ser muy rebuscado. Y ahí es el primer problema y el gran problema que van a tener para ver esta cinta. El guión probablemente muchísimas personas lo van a odiar porque los personajes que plantea son unidimensionales en cada cortometraje. O sea, en el primero los actores son unos y como son los mismos que repiten, o sea, los actores son los mismos que repiten en el segundo y en el tercero, parece que son unidimensionales en cada uno, pero entendemos que pueden tener matices dentro de las otras interpretaciones. Y ahí es a donde voy, a las actuaciones, que tenemos a un Jesse Plemons, a Emma Stone como principales dentro de los tres cortometrajes. En cada uno de ellos, como ya dije, son unidimensionales, pero tienen un sentido y tienen un porqué de ser unidimensionales. Y aparte después tenemos el agregado de William Dafoe, que aparece pocas veces dentro de cada cortometraje, y en el tercero sale de Hunter Schafer, la chica que conocemos por Euphoria, que a mí es una de las actrices que más sigo últimamente porque me parece que va a llegar lejos, y aquí lo demuestra, a pesar de que tiene muy corto espacio de tiempo dentro del último cortometraje. Pero con estas actuaciones entendemos que Yorgos Lanthimos sabe exprimir lo mejor de cada uno de sus actores. Lo que pasa es que no terminan de empatar con todos, y aquí es donde también van a dividir a la crítica, porque si vimos Poor Things, pudimos ver a Emma Stone que se desvivió ahí, casi, o sea, logró todo lo que quiso, hizo lo que pudo, se drenó completamente, y aquí está un poco más contenida, pero no tiene un porqué, y tendríamos que entender el texto, y tenemos que entender al director para poder saber qué están haciendo. Y es ahí a donde llegamos a la dirección y a la fotografía, porque en verdad quiero decirles algo, no esperen ver Poor Things otra vez. O sea, no esperen ver lo mismo que vieron en Poor Things, los grandes escenarios, estas formas de usar el CGI. Aquí todo es muy orgánico, a pesar de que es el mismo director de fotografía. Y ahora analizándolo así, creo que hicieron esta cinta inmediatamente después de Poor Things para demostrar que podían hacer otro tipo de historia, que no se van a clavar solamente a hacer un tipo de cine, que pueden hacer algo muy mundano, pero también pueden hacer algo como Poor Things, muchísimo más alocado y abstracto. Pero si vas con esta idea en la cabeza de que vas a ver lo mismo, te vas a decepcionar. A pesar de eso, Yorgos Lanthimos mantiene una dirección muy similar a lo que hizo en Canino y un poco a The Lobster, que pone la cámara en un primer plano muy cercano a nosotros, que nos lleva a sentirnos cercanos a lo que está pasando en escena, en cada cortometraje, y aparte identificarnos. Y si la fotografía ya hablamos, que está hecho por Robin Ryan, esta parte de que un poco físicamente en el mundo humano, además es sumamente aterradora.
Y por aterradora no me refiero a que dé miedo, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, por el jumpscare. Da miedo por el hecho de la forma en que las cosas humanas pueden dar miedo a veces. Y ese es el gran agregado que tiene esta cinta. Y si a todo esto le sumamos la música, que además de contar con temas muy pop como Sweet Dreams de Euromatics, no me acuerdo cómo se llama la banda, y aparte de otras canciones muy icónicas, la música de Jerkins Fendrix es también bastante inquietante. También trabajó él en Poor Things, y si recordamos Poor Things, los leitmotivs que metía eran como en cada sección de la película, lo volvía a meter para como incluirnos. Aquí todo termina siendo para aterrarnos, a pesar de que no nos están contando una historia de terror. Con todo esto dicho, parecería otra vez que estamos hablando de una película sumamente mala para algunos y sumamente buena para otros. Todo dependerá si conoces o no a este director. Yo, que lo conozco y que me encanta su filmografía y que lo voy a seguir viendo, creo que es un gran acierto lo que acaba de ser con Kind of Kindness. Por eso para mí esta cinta es un 8.5, es de lo mejor que he visto este año, pero estoy completamente seguro y estoy de acuerdo con la persona o con las personas que la van a odiar, porque no es un cine para todos. Y se escucha un poco sangrón decir, es que no es un cine para todos, pero a veces el cine exige un poco más, y si es cine de autor, y sobre todo porque viene de ganar un Oscar, no vas a lograr empatar exactamente con la visión de este director. Pero sí, vayan a verla. Probablemente no la vayan a encontrar en cines, pero va a llegar a Disney Plus. Sí, a Disney Plus muy pronto. Así terminamos este capítulo de Sale el Jueves. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. Muchas gracias a todos mis compañeros que están detrás de la producción de todo esto. Hacen un trabajo descomunal. Como siempre, las redes sociales de Sale el Jueves van a estar apareciendo otra vez por aquí abajo. El WhatsApp ya se lo saben, 844-300-0013. Las redes sociales también de Sale el Jueves van a estar apareciendo por aquí. Y muchas gracias por aguantarme hablando como merolico por 20 y tantos minutos. Se me seca la boca a veces porque pues, estar solito es un poquito complicado. Pero muchísimas gracias y nos estaremos viendo nosotros el próximo